Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro buen Dios y bondadoso Señor derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas y bienhechoras bendiciones sobre cada uno de nosotros. Reciban nuestra sincera gratitud por concedernos una vez más compartir con ustedes estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 16, 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Después de nuestro tan placentero y provechoso recorrido por el edificante capítulo 15 de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, tomamos las puertas o tocamos las puertas de un nuevo período cargado de ricas enseñanzas, que es el capítulo 16 de esta fascinante historia de la verdadera Iglesia de Cristo. El capítulo 16 de los Hechos no tiene un tema central tan de suma importancia para el sano desarrollo de la Iglesia como el Concilio o Sínodo de Jerusalén, sus causas y sus resultados, pero sí aborda más temas que el capítulo 15 y nos interioriza o interna más en el conocimiento de la extraordinaria obra misionera del apóstol Pablo y su aporte para el crecimiento, expansión y edificación del pueblo de Dios. Los primeros versos del capítulo nos introducen e invitan a conocer un poco de la vida de una gema de gran valor para la iglesia primitiva, para nuestro tiempo y para la eternidad, como lo fue el joven Timoteo. Con cada acción o acto de nuestro diario vivir, vamos marcando huellas en aquellos que nos rodean y escribiendo las páginas de la historia de nuestra vida. Si nuestra vida le pertenece al Señor y nuestras acciones son influenciadas por las Sagradas Escrituras desde temprana edad, como sucedió con el joven Timoteo, cuya conducta fue marcada por una fe genuina y la sabiduría celestial, las cuales poseían su abuela Loida y su madre Eunice. Nuestra vida trasciende y trascenderá y dejará huellas de trascendencia. De modo que todo el que conocía o vivía cerca de Timoteo era influenciado positivamente por su fe, palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Mis amados hermanos, ¿qué testimonio dan las gentes de nosotros? ¿Qué tipo
de huellas estamos marcando en las mentes y corazones de nuestros hijos y de nuestros nietos? ¿Qué dicen de nosotros nuestros vecinos, compañeros de trabajo o de estudios? ¿Podría el Espíritu Santo fijarse en nosotros para enviarnos a una misión como la que llevó a cabo Timoteo con el apóstol Pablo? El Señor nos ayude a reflexionar sobre este llamado y nos ayude a comenzar a marcar huellas trascendentales en nuestro entorno y en nuestros semejantes, como lo hizo Timoteo. Y a propósito de Timoteo, escuchemos lo que nos dicen R. Harlow, autor de los cursos bíblicos Emaús, y nuestro especial comentarista Matthew Henry, con la traducción y adaptación al castellano de don Francisco Lacueva, sobre el inicio de la relación de Pablo con Timoteo y el enrolamiento de éste en su ministerio. Hoy con el tema, Timoteo es incluido en la misión de Pablo. Hechos 16, 1 al 5. Nos dice Harlow de la siguiente manera: la primera vez que Pablo y Bernabé estuvieron en Listra, en su primer viaje, el pueblo primero les adoró y luego apedreó a Pablo. Esto impresionó bastante a un joven que más tarde dio su corazón al Señor y esperaba una ocasión para servir en la obra. Su nombre era Timoteo. Cuando volvió Pablo, les preguntó a los hermanos acerca de Timoteo y al saber la gran consideración que tenía entre ellos, le preguntó a él si quería ir con ellos. El padre de Timoteo no era judío, ahora bien, su madre lo era. Para evitar críticas innecesarias por parte de los judíos, Timoteo fue circuncidado. Considera que esto no fue para que fuese salvo. Él fue salvo por la sangre de Cristo cuando aceptó al Señor. Esto se hizo sencillamente para evitar ofensas por parte de aquellos que creían firmemente en esta cuestión. Timoteo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para servir a Cristo. Así fueron los 3 visitantes a todas las iglesias, dándoles la buena nueva que no era necesario guardar la ley para ser convertidos. El resultado fue que las iglesias fueron confirmadas y más almas se salvaban cada día. Escuchemos ahora lo que nos dice Matthew Henry. Pablo, como buen padre espiritual, toma a su cargo al joven Timoteo, de quien se nos dice aquí varios detalles: que era discípulo, es decir, cristiano. En segundo lugar, que su madre era de raza judía, pero creyente en Cristo, como sabemos por 2 Timoteo 1:5. Se llamaba Eunice y era Lois o Loida, el nombre de su abuela materna. Pablo encomia la fe no fingida de estas 3 personas. En tercer lugar, que su padre era griego, gentil. Al no ser judío su padre, Timoteo no estaba obligado a circuncidarse, a no ser que lo desease cuando fuese mayor. Aunque su madre no se le había impuesto para que fuese circuncidado en la infancia, le había educado en el temor de Dios, de forma que aún creyendo o careciendo de la señal del pacto,
no careciese de la realidad significada. También se dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así pues, tenía buen nombre entre la gente buena. En quinto lugar, que Pablo quiso que saliera con él, pues veía en él un joven de buenas cualidades para la obra del Señor. Y en sexto lugar, que tomándole le circuncidó, lo cual a primera vista aparece extraño después de su oposición a los judaizantes en la materia de la circuncisión y de la observancia de la ley de Moisés. Pero le circuncidó no porque creyese que lo necesitaba para salvarse, sino por causa de los judíos que había en aquellos lugares, es decir, para que su ministerio fuese mejor aceptado entre los judíos que abundaban en aquellas regiones. La consolidación de las iglesias plantadas ahora por el ministerio de Pablo, Silas y Timoteo incluido. Pasaban por las ciudades donde antes Pablo y Bernabé habían predicado el Evangelio, habían fundado iglesias y la habían visitado a su vuelta. En estas iglesias entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las observasen. Así se les prestaba un excelente servicio, pues todas las iglesias de aquellas regiones estaban interesadas en las decisiones tomadas en el Sínodo de Jerusalén. Las iglesias eran consolidadas en la fe. Se consolidaban especialmente en su opinión contra la imposición de la observancia de la ley a los gentiles. Cuando vieron en las ordenanzas el testimonio no solo de los apóstoles y los ancianos, sino también del Espíritu Santo, quedaron consolidadas. Los testimonios a la verdad, aun cuando no resulten eficaces para convencer a quienes se oponen a ella, pueden ser muy útiles para consolidar a los que se hallan perplejos acerca de ella. Además, el espíritu de ternura que aquellas cartas rezumbaban mostraba bien a las claras que los apóstoles y los ancianos habían sido guiados al redactarlas por quien es el amor mismo, es decir, el Espíritu Santo, y aumentaban en número cada día. La imposición del yugo de la ley sobre el cuello de los recién convertidos era suficiente para asustar a la gente y apartarla de la conversión al cristianismo. Pero al hallarse libres con la libertad que Cristo nos otorgó con su obra redentora, según Gálatas 5:1, aceptaban gozosos el mensaje del Evangelio. Y así las iglesias aumentaban en número cada día. ¡Qué gozo para los que trabajan por la salvación de las almas ver un aumento tan grande y tan constante! Así es, mis amados amigos y hermanos, la obra, cuando es guiada verdaderamente por el Espíritu Santo, se regocija y crece. Que podamos nosotros también hacer la parte que nos corresponde en la obra del Señor. Todos somos llamados a enrolarnos en ella. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a edificarnos cada día con su palabra. Amén.